El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este milagro que Jesús realiza a un sordomudo es muy significativo, porque Jesús usa signos muy potentes, muy visibles, ¿no? Primero que nada, toca con su dedo los oídos, le mete el dedo en los oídos al pobre hombre que estaba sordo, como para indicar: aquí está el problema, aquí. Y también con saliva, ¿no es cierto?, le mete el dedo en la lengua para que el hombre pueda hablar y se le acabe la mudez. ¿Por qué el Señor hace este signo tan potente, tan fuerte, ¿no? Es porque hay situaciones en la vida que son hábitos que tenemos nosotros, ¿no? Son vicios, por ejemplo, ¿no? Aquí no se habla de interferencia del demonio, nada, solamente un problema natural. La persona no puede hablar, no puede escuchar, es un problema físico. Pero también a veces uno tiene ciertos hábitos, sean buenos, virtudes. Lamentablemente tenemos hábitos malos, que son vicios, y forman, como decía Aristóteles, una segunda naturaleza. Y es muy difícil liberarse de un hábito malo, tanto como quedar sano de la sordez o de la mudez. Entonces se necesita una intervención de Jesús muy fuerte, que Jesús nos toque. ¿Y cómo podemos tocar a Jesús o dejar que Él nos toque? Bueno, la manera más perfecta que tenemos los cristianos es la Sagrada Comunión. Si uno piensa bien, la comunión, tan grande, hermanos, porque uno está recibiendo a Dios, es Jesús mismo. Aunque tengamos una fe chiquitita, ya eso nos basta para llenarnos de asombro y de alegría, recibir a Jesús, Dios mismo que me viene a visitar. Con su propio corazón quiere vivir en mi corazón. Mientras dure ese pancito que está ahí no se disuelva, es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, esencialmente, sustancialmente, aunque la apariencia externa sea pan, pero es Jesús que nos está tocando. Y yo creo que si uno comulga frecuentemente y lo hace en gracia de Dios, entonces va a encontrar una transformación muy grande en su vida. Pero es importante tomar en cuenta que uno debe comulgar en gracia de Dios. Eso no significa que sea un santo perfecto. Ojalá seamos santos y místicos para comulgar, porque imagínense ustedes cómo habrá sido la comunión de la Santísima Virgen. Con qué amor, con qué fuerza, con qué tremenda intensidad el Espíritu Santo actuaba en ella cuando comulgaba en cada misa que tenía con los apóstoles, especialmente con el discípulo San Juan. O imaginemos los santos en general. Hoy día celebramos a Santa Escolástica, la hermana de San Benito, una santa virgen consagrada, y cómo ella comulgaba
O sea, qué fuerte es para un santo recibir a Jesús. Pero si nuestra fe todavía no es tan madura, pero tenemos fe, igual deberíamos regocijarnos de recibir a Jesús, porque nos va a ir transformando. Solo Él nos puede ir cambiando y ayudándonos a caminar hacia la santidad y dejar nuestros vicios y dejar nuestras inclinaciones desordenadas, y también nos protege de la acción del demonio, por supuesto. Pero hay que comulgar en gracia de Dios. Aunque sea que esté en pecado venial, yo igual estoy en gracia de Dios. Es pecado venial significa que la llamita del Espíritu Santo está en peligro, ¿no? Se me está apagando porque estoy cometiendo pecados. Son pecados no muy graves, pero son pecados. Y la llama del Espíritu Santo se va apagando. La presencia del Señor ya no es tan fuerte en uno cuando estamos en pecado venial. Sin embargo, la Iglesia nos enseña que al comulgar, como que esos pecados veniales de alguna manera se perdonan, ¿no? Eso no significa que no debamos ir al confesionario después. Sí, hay que pedir perdón por los pecados, pero cuando uno comulga, la fuerza del pecado venial desaparece y viene la fuerza de Jesús. Pero si uno está en pecado mortal, nunca debería comulgar físicamente. Sí puede comulgar espiritualmente, pero no venir a recibir a Jesús, porque el que comulga en pecado mortal, entonces está comiendo su propia condenación y está profanando el cuerpo de Cristo. Uno no debe comulgar en pecado mortal, nunca. Y ahí hay que estudiar bien, ¿no?, qué significa el pecado mortal y hacer un examen de conciencia si estoy preparado o no para comulgar. Pero si Jesús viene a nosotros y estamos en gracia de Dios, Él nos va a hacer grandes sanaciones, como esta que vemos hoy. Otra lección que se puede sacar de este Evangelio es que el problema de no escuchar, ¿ya?, es interesante, porque uno puede decir, yo no tengo ese problema, ¿no? Todos aquí escuchamos, unos más, unos menos, ¿no es cierto? Pero escuchar no es lo mismo que oír bien a Dios, tener un oído espiritual, ¿no? Es como una sintonía que yo puedo tener con Dios especial, ¿no? Ahora, por ejemplo, la radio Madre de Dios está escuchando un poquito mejor, ya nos cuesta menos sintonizarla, ¿no? Espiritualmente yo puedo oír, escuchar a Dios cuando estoy con mis oídos espirituales sanos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces uno escucha muchas cosas mundanas, pero no escucha a Dios. Entonces estamos sordos para Dios. Llenamos nuestro día de ruidos, estamos sometidos a tanto ruido, pero no tenemos esa capacidad de escuchar a Dios. Y la oración es fundamentalmente eso, conversar con Dios. Y cuando uno conversa, uno no es como un papagayo que habla y nunca escucha, ¿no es cierto? Uno cuando habla tiene que parar y escuchar lo que el otro tiene que decir. Por eso la liturgia de la misa, por ejemplo, tiene momentos de silencio, ¿ya? Antes del perdón hacemos silencio, conversamos con el Señor, le decimos en nuestro corazón por qué queremos pedir perdón, ¿ya? O Él nos va a decir, nos va a iluminar la conciencia de qué debemos pedir perdón. Otro momento de silencio litúrgico antes de la oración colecta, ¿cierto?, después del perdón. Y otro momento de silencio importante en la misa es en la comunión. Después de la comunión hay una acción de gracias. Entonces, no todo debe ser canto, oraciones, rellenar, como se dice, ¿no? Hay que tener un momento de oración. Y no le tengamos miedo a los momentos de silencio, porque sin el silencio físico difícilmente vamos a encontrar el silencio espiritual, es decir, la capacidad de escuchar a Dios. Yo desafío, en primer lugar, a mí mismo y a todos los que van a la capilla de adoración perpetua, para que estemos en silencio. Cuesta mucho, ¿no es cierto?, sentarse o arrodillarse y simplemente escuchar lo que el Señor tiene para decirme. El otro peligro también de estar sordo para Dios es que me acostumbre a escuchar la voz del demonio.
¿no? Ya la voz del mundo, ¿no es cierto? Televisión, radio, etcétera, cosas mundanas. Hay cosas, gente que habla, etcétera, cosas que no tienen sentido. Ese es el mundo que habla, el murmullo, que no me deja escuchar a Dios. Pero la otra voz que no me deja escuchar a Dios, que me torna sordo espiritual, es escuchar al demonio. Como le pasó a Eva, ¿no? En la primera lectura acabamos de escuchar, ¿no? de ver Génesis capítulo 3, la mujer Eva era una mujer inmaculada, perfecta, Dios la hizo muy buena, estaba en el paraíso, pero tuvo más orejas para el demonio, no tantas para Dios, y escuchó al demonio. Y el demonio le dijo: no le hagas caso a Dios, hazme caso a mí, tú serás una diosa, no hagas la voluntad de Dios, haz tú tu propia voluntad, sé tú una diosa, tú elige lo que es bueno y lo que es malo para ti. Y ella comió ese fruto prohibido, de soberbia, de lujuria, de avaricia, de codicia. Todos los pecados capitales están en el fruto prohibido, porque no escuchó a Dios, escuchó la voz de Satanás. Entonces, por eso es necesario que Jesús nos salve, que Jesús nos toque, que Jesús meta su dedo en nuestros oídos, en nuestra lengua, para poder alabar al Señor, para poder glorificarlo con nuestra vida. Hoy celebramos 2 años de la muerte de nuestro padre fundador, el padre Sergio, y él realmente en los últimos años de su vida ya no podía hablar, porque estaba paralizado con el Parkinson, ¿no? Y estaba con mucho sufrimiento. Entonces hablaba, pero era un murmullo, apenas se escuchaba, ¿no? Y tenía muchos dolores por distintas enfermedades, pero cada vez que le preguntábamos: ¿cómo está, padre? Y él siempre decía con una sonrisa: en el cuerpo no estoy tan bien, evidente, ¿no? Pero el alma, decía, está contenta, feliz, decía. Entonces, es un hombre que está escuchando a Dios, que está hablando de Dios, aunque no tenga una voz como una voz tan bonita que tenía él para cantar, para predicar cuando era joven, pero en los últimos años de su vida yo creo que él habló mucho más intensamente con su ejemplo, con su testimonio, porque él ofrecía sus dolores, sus sufrimientos, incluso pedía más dolores, más mortificación para ayudar a sus hijos espirituales. A veces la gente llegaba donde él y se quejaba: padre, me duele aquí, tengo esta enfermedad, y el padre le decía: hagamos un negocio, pidámosle al Señor que su dolor me lo pase a mí y usted se queda sin dolores, ¿qué le parece? Y mucha gente le decía que sí, que bueno, padre, hagamos eso, y se sanaba. Mucha gente, yo he escuchado que se sanó milagrosamente por estos negocios que hacía el padre Sergio, pero él se iba llenando de enfermedades, cada vez con más dolores y cada vez más contento. Entonces es un misterio, ¿no? Cómo Dios puede llegar en la vida de una persona y santificarla, y a pesar de que humanamente uno se vea tan disminuido como estaba él, al mismo tiempo sea tan fuerte, ¿no? Su testimonio, su amor, la presencia que irradia de Dios. Así es que yo creo que la mejor manera de ver cómo una persona vivió es contemplar el momento en que murió. Y yo les voy a contar cómo fue la muerte de él, ¿no? Cerca de la 1:30, cerca de las 3 de la tarde, de la hora de la misericordia. Por ahí fue, pero a la 1:30 comenzó la agonía. Y él estaba inconsciente, nosotros rezábamos con los padres, con las hermanas, el rosario y la corona de la Divina Misericordia, y alguien le dijo, parece una hermana: mire, padre, aquí está la madre, ¿no? Y le pusieron una imagen de la Virgen. Y cuando él escuchó que estaba la madre, abrió los ojos. Y en un momento de lucidez dijo: María. Y esa fue su última palabra. De ahí a los pocos segundos falleció. Entonces, qué lindo, ¿no es cierto? Aquí vemos realmente cómo Dios actúa cuando Jesús nos toca. Porque el padre estaba muy mal, estaba en la agonía, estaba muy enfermo, estaba inconsciente, se estaba muriendo. Pero el Señor le hizo escuchar: aquí está la madre.
y le hizo hablar, María. Y de esa manera nos muestra que Él falleció como un niño que se entrega en los brazos de la madre. Así es que con mucha alegría yo hoy día les comento esta anécdota para que nos sintamos más cercanos a Él. Fue un hombre que vivió como predicó, realmente, y tal vez tuvo defectos y pecados como todos tenemos, pero Él buscó la santidad y buscó cada vez más hacer la voluntad de Dios. Por último, saber hablar y saber escuchar significa eso, querer hacer la voluntad de Dios. Mientras yo quiera cumplir con mis caprichos y mis mañas, estoy sordo para Dios. Pero si yo quiero alabar a Dios con mi vida, entonces debo decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así sea. Amén.